Y así como lo mencionaba la doctora Badel, iniciamos esta Expo de Pro Barranquilla con el panel Retos para lograr la transformación integral de un territorio. Nos acompañan como moderador el doctor Alejandro Salazar, director y fundador de The Breakthrough. Esta empresa se ha convertido en la compañía líder en la estrategia corporativa y competitiva de Colombia, destacándose por el éxito logrado en la transformación de organizaciones, formación de entornos competitivos, pero sobre todo por el entendimiento de la ecuación de valor y crecimiento rentable. En el panel nos acompañan el doctor Pedro Medellín, director de la Fundación Ortega y Gasset. El doctor Medellín ha publicado numerosos ensayos en revistas nacionales e internacionales especializadas en asuntos del Estado, el gobierno y las políticas públicas. Además, se ha desempeñado como un reconocido consultor nacional e internacional en estos temas. También contamos con la presencia del doctor Alejandro Santos, director de la revista Semana. Este economista de la Universidad de los Andes cuenta con una maestría en Derecho de la Comunicación de la Universidad Javeriana y ha sido galardonado con 2 premios nacionales de periodismo Simón Bolívar. Asimismo, nos acompaña la doctora María Claudia Lacutir, presidenta de ProColombia. La doctora Lacutir ha tenido una carrera profesional vinculada en su mayor parte a ProColombia. También se ha desempeñado como gerente de campañas como Colombia es Pasión y Descubre a Colombia a través de tu corazón, las cuales buscaban mejorar la imagen de nuestro país en el exterior. Y por último, completa este grupo de panelistas el doctor Guillermo Heinz, presidente del Consejo Asesor de Pro Barranquilla. El doctor Heinz es reconocido por sus más de 40 años de experiencia en formación para procesos de liderazgo, alta gerencia y planeación estratégica. Se desempeñó por más de 30 años en diferentes cargos de la compañía DuPont, hasta alcanzar la presidencia de esta para el área andina, Centroamérica y el Caribe. A continuación, sin más preámbulo, con ustedes el panel Retos para lograr la transformación integral de un territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana María, la gente de Pro Barranquilla. Yo estoy en un rol muy antinatural para mí, que es el de moderar. Entonces voy básicamente a hacer unas preguntas y a asegurar que la palabra se distribuya simétricamente. Tengo una serie de preguntas que las voy a ir haciendo. Todas ellas tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo con Pro Barranquilla, con algunas de las reflexiones, hallazgos, dudas que tenemos en ese trabajo. Me va a interesar mucho escuchar la opinión de todos los participantes en el panel y pues creo que todos nos expondremos a una conversación muy interesante. Yo quisiera empezar la pregunta por todos los que somos hinchas de Barranquilla estamos emocionados con lo que está pasando acá. Esta ciudad ha tenido una transformación enorme, visible. Habrá gente que dice que le ha pasado igual a todo Colombia. Yo creo que aquí hay una dinámica aún mayor que la de Colombia. Y la pregunta que más me obsesiona a mí es cómo asegurar continuidad estratégica en lo que está pasando en Barranquilla. Mi mentor más importante me enseñó que alguna vez le preguntaron qué era lo más importante o lo más universal que había en el éxito estratégico. Esta persona es un famoso filósofo que había trabajado en múltiples industrias, países, y el hombre respondió: lo más importante en el éxito estratégico es la continuidad estratégica. La ventaja competitiva se construye en periodos parecidos a décadas. Entonces a mí me obsesiona lo que está pasando en Barranquilla y que tenga continuidad estratégica, y quiero escuchar la opinión de los panelistas alrededor de cómo logramos eso, sobre todo los que no vivimos acá, que sabemos que ha habido otros sitios donde se ha perdido continuidad estratégica. En el orden que prefieran van contestando y vamos charlando. Tomo la palabra por ser la única mujer del panel. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a Pro Barranquilla por la invitación, a Ana María y a toda su junta directiva. Pues parte del éxito que uno mira a nivel nacional de otras agencias de promoción, y yo teniendo el sombrero de la Agencia de Promoción Nacional, que es ProColombia para atracción de inversión extranjera directa, es cómo Barranquilla ha logrado mantener esa continuidad. Yo haría un análisis inverso de la propuesta
que ha hecho Alejandro, y es, partamos de la base que ha hecho Pro Barranquilla, que muchas de las otras agencias, como también ciudades, deberían o están copiando, relacionado con darle esa continuidad de progreso que ha logrado tener Barranquilla. Barranquilla, y creo que muchos de los panelistas estarían de acuerdo conmigo, tiene una variable importante y es la voluntad que han tenido no solamente política, sino también privada, de lograr sacar adelante y ponerse metas y estrategias conjuntas para llevar a la ciudad un desarrollo. Adicionalmente han logrado tener dentro de su proceso un recurso humano que ha llevado año tras año a jalonar otro recurso humano que venga a la ciudad y se pueda proyectar de una forma más importante. Si uno mira qué ha hecho Barranquilla, que otras ciudades también están copiando, es su estrategia buscando análisis, pero al mismo tiempo complementariedad entre lo público y privado, que haya una distribución equitativa de los roles, con claridad de esos roles para encontrar el desarrollo de la ciudad. Son muchas las variables que un inversionista puede buscar para llegar a una ciudad, y parte del éxito que también ha hecho Pro Barranquilla, como también Barranquilla y el Atlántico, es darle a esas personas esas necesidades que son principalmente calidad de vida, una ciudad que les provee alrededor de la inversión todos los requerimientos necesarios para poder vivir de forma segura, agradable, educación de calidad y todo lo que va alrededor para lograr que una persona pueda venirse a vivir. Tiene adicionalmente la voluntad, como mencionaba al inicio, de las autoridades públicas como también empresarios, de generar desarrollo, y eso ha hecho que muchas de las otras entidades a nivel nacional, como las ciudades, miren a Pro Barranquilla y a Barranquilla como un ejemplo. Parte de ese éxito creo que es primero mirar cómo han logrado ese éxito y cómo lo pueden prorrogar para otros años que vienen adicionales. Recurso humano, trabajo público-privado, la búsqueda de una estrategia clara, contundente, que se viene desarrollando, y no quedarse únicamente en las propuestas establecidas, sino siempre estar buscando nuevas propuestas para desarrollar. Muy bien. ¿Quién quiere? Pedro. Bueno, muchas gracias a Ana María, al Consejo Directivo, a este grupo de compañeros que tengo hoy en el panel. Frente a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los elementos que garantizan que esto que nosotros celebramos de manera positiva que esté sucediendo con Barranquilla? Que, como conversábamos esta mañana en la sesión de trabajo que hicimos, nos recordaba mucho a lo que había sucedido en Bogotá en los años de mediados de los 90 hasta mediados de la primera década. Nos hacía pensar en que un gobierno y un grupo de gobiernos secuencialmente hicieron un gran esfuerzo y se desarrolló un muy buen apoyo por parte de todos los actores, y se generó una cosa que vemos aquí que es muy importante, un clima de confianza. Si uno dijese que hoy cuál es el elemento más característico que encuentra en la ciudad de Barranquilla y en este espacio que nosotros, al que nos han invitado y que venimos muy, muy gratos, es que uno encuentra confianza en la ciudad. ¿De qué manera garantizar la continuidad de ese proceso? Fíjense que en el caso de Bogotá, que se pensaba que era un proceso que había arrancado, que fueron 15 años de solidez, muy rápidamente se descolgó. Y hoy Bogotá está en una situación más o menos similar a la que podía estar en el año 80-82. Es decir, regresamos muchos años hacia atrás, producto de la ruptura que se dio con las formas, con los gobiernos que siguieron a los periodos de Castro, Mocus, Peñalosa, Mocus. Y no es un problema de ideología política, sino un problema que es el otro punto importante, que es una idea de ciudad. Si uno encuentra aquí un elemento importante, aparte de la confianza, es la idea importante de que hay una ciudad que está en juego, un proyecto que es de todos,
al cual todos le están apostando. Y en esto se está generando un diálogo positivo, un diálogo entre el sector público y el sector privado, que es un diálogo que hace que sea posible que proyectos como el de ProBarranquilla puedan aportar y puedan contribuir. Pero eso tiene tres condiciones: un gobierno, primera condición, un gobierno que escuche, un gobierno que sume, que quiera sumar esfuerzos, y un gobierno que se apoye. Si eso se pierde, los esfuerzos se disuelven. Y creo que en el caso de Bogotá, esa disposición del gobierno que quiera sumar, que quiera apoyarse y que escuche, se ha ido perdiendo y ha generado un espacio en donde hoy lo clave en Bogotá es la desconfianza, lo clave en Bogotá es la falta de una idea de ciudad. Lo que tuvimos en los años 90 y principios del 2000, que era una convicción en nuestra ciudad, una idea de nuestra ciudad, un reconocimiento con nuestra ciudad, hoy no lo tenemos. Muchas de esas cosas están haciendo que, como en muchas ciudades, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, cuando se vieron ante situaciones de crisis, como está pasando hoy, los bogotanos están comenzando a irse a vivir a Medellín, a Cali y a Barranquilla. Y Barranquilla es el gran proyecto hoy. Y proyectos como el de Barranquilla son proyectos que los colombianos vemos con muchísima calidez y con muchísima emoción. ¿Cómo hay que hacer, cómo hay que garantizar que estos proyectos sean sostenibles? Que proyectos como el de ProBarranquilla sigan siendo positivamente aceptados depende en mucho de la calidad del gobierno que se elija. Y ese es un elemento que es importante. Porque por más esfuerzo que podamos hacer, la calidad de un gobierno que uno elija, si no es un gobierno que tenga esa vocación de escuchar, de apoyarse, de sumar y de pensar en que está primero el proyecto de la ciudad que el proyecto personal o el proyecto político personal de quienes están en el gobierno, nos hace pensar. Yo quisiera plantear inicialmente esas conjunto de ideas en esa reflexión que nos suscita hoy este panel y la muy buena realidad que estamos viviendo de Barranquilla, por la cual me siento muy contento. Muchas gracias, Pedro. Alejandro. Sí, bueno, muy buenas tardes a todo el equipo de ProBarranquilla. Muy agradecido no solo por la invitación, sino por tener el honor de acompañarlos en el Consejo Externo. Yo sería aún más optimista de pensar que lo mejor para Barranquilla está por venir. Están pasando cosas, estamos sintiendo, y cuando digo estamos, trato de interpretar a muchos colombianos que no han tenido la oportunidad de conocer lo que está pasando, pero que lo perciben, que ven que Barranquilla está en el radar. La campaña exitosísima de Muévete Barranquilla son solo unas pequeñas pinceladas para el resto de Colombia. Y en este proceso yo plantearía que lo mejor está por venir porque se están tomando las grandes decisiones de la ciudad y la región para los próximos 50 años. Y afortunadamente esas grandes decisiones han coincidido históricamente en un proceso público-privado muy interesante. Grandes decisiones porque la Colombia de hoy no tiene nada que ver con la Colombia de hace 20 años. Ni la ciudad, ni el progreso, ni los recursos, ni las inversiones billonarias que se están haciendo en conectividad, ni las empresas, ni el tamaño de las empresas que se están moviendo hoy en día en Barranquilla. Y sobre todo, y lo mencionaba Pedro, la mentalidad y la actitud que se está teniendo frente al futuro. Esa confianza y esa autoestima de que sí es posible, de que sí somos capaces y de que hay como una recuperación del, así sea implícita
ya sea en la cotidianidad o ya sea en la capacidad de reinventarse en las empresas, de tener una identidad como ciudad. Y eso se está empezando, al menos yo lo percibo de golpe con un ojo de periodista, de que hay inconscientemente una construcción de una identidad que viene acompañada de una autoestima y una confianza en que somos capaces de cambiar y que somos capaces de hacer grandes cosas. Eso me parece a mí que es muy importante. Ahora, estos procesos, como lo hemos vivido tristemente en Bogotá, son más frágiles de lo que uno cree. Uno ya cuando cree que lleva 3 administraciones y que despegó, piensa que esos caminos son irreversibles y tristemente son reversibles y muy rápidamente. Y para eso es importante que esté uno consciente de eso en el camino y empezar a crear una especie de sistema de apropiación social, política y económica de ese proceso de transformación. Es decir, que los proyectos que se hagan, que la visión que se tenga, tiene que ir acompañada de una inclusión, no solo de los protagonistas y de los líderes empresariales, políticos y sociales y gremiales, sino que tiene que haber una inclusión y una participación de la ciudadanía. Y en eso me parece muy importante que mencionar que los debates que se están dando hoy y que tengo entendido que se plantean en este escenario de esta expo, ya están empezando a abordar unos temas que trascienden los temas puramente empresariales y económicos. Estamos empezando a hablar de la calidad de vida, estamos empezando a hablar del espacio público, estamos empezando a hablar de unos temas que antes no hacían parte de la agenda y no hacían parte de este tipo de escenarios. Y eso es una gran noticia. Y para eso, proyectos tan maravillosos como Pro Barranquilla permiten y facilitan que esos protagonistas de la ciudad empiecen a dialogar y empiecen a discutir y a crear esa red que tiene que blindar este tipo de procesos de transformación de largo plazo. Entonces, claro, los gobernantes, afortunadamente en una democracia los gobernantes tienen un periodo y se van. Pues ya hemos visto las experiencias cuando se quedan. Dios nos libre. Entonces, ahí sí que la continuidad es un peligro. En la democracia la continuidad es peligrosa. Tiene que haber una alternación del poder, una movilidad en la política. Pero los procesos y la construcción colectiva de ciudad, de región, de lo público, trasciende el ámbito del político, pero tiene que ver con la política. Y con la política tenemos que ver todos. Tenemos que ver los empresarios, la academia, los líderes sociales, y ahí es donde empieza uno a participar, y cuando se empiezan a generar ciertos consensos, pues esa sostenibilidad de estos procesos está mucho más protegida. Y en eso lo hablo en temas concretos de proyectos concretos. Yo recuerdo en Bogotá cómo se reinventó la política y se construyó confianza a través del espacio público. Cuando Enrique Peñalosa empezó a hablar de espacio público y de parques lineales, todo el mundo empezó a asustarse de que en el espacio público lo iban a robar. Empezó a decir que había que hacer unos parques lineales y una intervención, y los vecinos empezaron a decir, no, se nos van a llenar esto de vendedores ambulantes, va a venir la inseguridad. Una cantidad de mitos y de miedos producto de que lo público nunca le había llegado a la puerta de su casa. Y cuando se dieron cuenta lo que significaba tener un parque lineal enfrente de su casa, le cambió la vida a ese habitante de Bogotá
e inmediatamente se apropió del espacio público. Ese espacio me pertenece a mí y esa es la política. Ese espacio sí le pertenece a ese señor, por eso está pagando impuestos. Y ya se empezaron a crear asociaciones en la defensa del parque tal y del parque tal, y ahora lo que no quieren es prestarlo. Entonces estamos en el proceso inverso. Entonces ese tipo de procesos y espacios, y donde me parece que Pro Barranquilla juega un papel determinante en que se encuentren esos liderazgos de diferentes niveles, de diferentes sectores, permiten que estos, digamos, interesantísimos y estimulantes procesos de transformación urbana, económica, pero también y sobre todo sociocultural, tengan una perspectiva de largo plazo. Muchas gracias, Guillermo. Sí, gracias, y gracias a todos, y un saludo muy especial a Tatiana, que la acabo de ver hace un ratico, a quien también le debemos muchísimo de lo que Pro Barranquilla ha logrado en estos 10 años, así que un abrazo, Tatiana. Igualmente a todos los embajadores y representantes de distintos países que tenemos aquí y de otras ciudades. Viendo estas fotos que están pasando allí en este momento, que son de esa Barranquilla de 1890, 1907, tal vez 1920, pensé un poco en la pregunta que me hiciste. ¿Por qué Barranquilla en esa época fue la primera ciudad de Colombia? Inclusive le ganó a la propia Bogotá. Y está ahí en esas fotos, de cierta forma. O sea, en ese momento los grandes empresarios y los grandes líderes de la ciudad se tomaron a fondo la responsabilidad de gobernar la ciudad. En esa época los empresarios iban a la alcaldía, a la gobernación, al consejo, y estaban activísimos en estar pendientes del desarrollo de la ciudad, y lograron construir en ese momento la ciudad con los mejores servicios públicos, con las calles pavimentadas. Ahí estamos viendo el Hotel del Prado en esa época. En fin, se hizo un desarrollo de 1900 a 1930, 35, que fue espectacular, con el empresariado metido dentro de eso. Desgraciadamente en el año 36, 38 algo nos tomó por sorpresa. Nunca nos dimos cuenta que se estaba construyendo el puerto de Buenaventura, que se terminó más o menos en esa época. Y se abrió Buenaventura y todo el café le quedaba más fácil salir por el Pacífico. Y de un día para otro el café que bajaba por el río Magdalena no tuvo que volver a bajar por el río Magdalena. Y nos encontramos en un momento de dificultad. El empresariado de pronto en ese momento se concentró más en sus negocios, en salvar lo que estaba haciendo, descuidó un poco la parte de la atención a la ciudad, y vino ese proceso que se inicia más o menos en medio de la guerra, y cuando se acabó la guerra descubrimos que ya no éramos el puerto importante, y empezamos a ceder todos esos espacios que el empresariado tenía a otra serie de personas que fueron llegando a la ciudad, y pasamos varias décadas sumidos pues en el desespero, y la ciudad perdió el norte, y digamos que nos tomó 30 años para volver a recuperarnos, ¿no? Entonces, la respuesta tal vez yo la veo allí. O sea, nosotros no podemos permitir más que el empresariado, que el sector privado, que las universidades, la academia, en fin, todos en la ciudad, es una responsabilidad de todos. Dejemos la cosa pública solo a profesionales de la cosa pública. La cosa pública es de todos, tenemos que estar ahí. Y me da mucho gusto ver hoy en día a las nuevas generaciones de la ciudad saliendo, apenas salen de la universidad, por primera vez en la ciudad, uno los ve que quieren ser los secretarios de la alcaldía o de la gobernación, o quieren ser los consultores o los asesores, de pronto en algunos casos muy jóvenes todavía,
pero es preferible cometer un error empezando y prepararse y capacitarse y estar interesado en eso. Eso no pasó en esta ciudad durante muchísimos años. Aquí, quien se le presentaba una oportunidad de salir de la ciudad o de trabajar en una empresa, ojalá multinacional, esa era su preferencia. Y el día que en Barranquilla empezamos a volver a mirar, que es un fenómeno de estos 10 años, que se podía empezar una carrera trabajando digamos, en la alcaldía, en la gobernación o en los institutos mixtos o públicos que tenemos, ese día las cosas empezaron a cambiar. Entonces, la posibilidad de que esto se mantenga, que esto sea sostenible, la tenemos todos. Primero, como decía Pedro, en elegir buenos gobernantes, pero en la otra parte yo diría que estaría en asegurarnos de que por ninguna razón dejemos eso solo. Eso no puede quedar solamente pues, en el movimiento de la cosa política. Los empresarios, es del interés de los empresarios de que la cosa política funcione bien. Tenemos que estar cerca de esto y ese error no lo debemos volver a cometer. Yo creo que un poco lo que está pasando en Bogotá, yo pues, a pesar de que ustedes me ven aquí todas las semanas en Barranquilla, pues los fines de semana yo los paso en Bogotá, ya tengo mi casa. Lo de Bogotá también tiene que ver con eso. Cuando Peñalosa o Mocos, o todos estos que estuvieron ahí al frente de estos buenos gobiernos, el empresariado estuvo ahí, pero el día que el empresariado, por alguna circunstancia, por ideologías, por lo que sea, se alejó un poco, también vino el deterioro. Entonces, a mí me parece que ese es algo para tener muy en cuenta. Y Pro Barranquilla tiene un rol que jugar aquí. Barranquilla ha sido una entidad sin ninguna identidad, con ningún movimiento de ninguna clase, ni político, ni religioso, de ningún tipo. Hemos luchado por tener una independencia y ha sido el foro donde cualquiera se puede acercar a plantear sobre todo soluciones para la ciudad, o por lo menos ideas de soluciones. Y el rol que está jugando Pro Barranquilla de atraer nuevas inversiones, de promover la ciudad en este proceso de planeación estratégica, lo que estamos viendo es la oportunidad de pronto tomar algunas responsabilidades adicionales, de seguir fomentando esa unión público-privada con la academia, para seguir generando ideas, ayudando en los procesos y asegurándonos y alertándonos. Esta no es una entidad de vigilancia, pero sí internamente pues de alertarnos si de pronto estamos notando alguna desviación. Entonces, creo que la respuesta la tenemos nosotros mismos. Nosotros no podemos dejar la ciudad, es nuestra responsabilidad. Los empresarios tenemos una gran responsabilidad de que la ciudad siga funcionando cada vez mejor. Y si eso lo abandonamos, sencillamente nuestros negocios se deterioran, la posibilidad de que lleguen nuevas empresas o que lleguen nuevos inversionistas, definitivamente la vamos a perder. Entonces creo que ese es como el concepto. Muchas gracias, Guillermo. Yo voy a hacer una rápida síntesis de qué entendí yo, a ver si ustedes entendieron lo mismo. Básicamente, la responsabilidad individual que tenemos todos en nuestras organizaciones, en nuestras familias, como electores individuales, pues porque, como diría Francisco Maturana, es mejor tener un gobierno bueno que un gobierno malo. Entonces, pues diría yo que ese es el primer punto. El segundo punto sería, de todas maneras, reconocer lo que dice Alejandro Santos, que la política es dinámica y hay que conseguir continuidad estratégica más allá de la política. Y que tal vez donde se ha perdido continuidad estratégica es en aquellos sitios donde la política, en un sistema dinámico, no creo que sea solo culpa de los políticos. Estoy de acuerdo con Guillermo en que la naturaleza detesta el vacío y cuando uno hace un vacío, pues el vacío se llena. Entonces creo que continuidad estratégica, a pesar de que la política es y será dinámica y eso no lo controlamos nosotros. Diría yo que ese es el otro mensaje importante. Mi segunda pregunta va en la línea de Pro Barranquilla ha estado dedicada a traer inversión
a vender un producto que es un producto sabroso, que es Barranquilla. Es como vender Coca-Cola fría en un derrumbe, eso se vende. No demerito para nada lo que ha hecho, pero pues yo creo que Barranquilla, que es el otro elemento que no hemos hablado, yo creo que Barranquilla es una ciudad, así como alguna vez decía Carlos Menem sobre la Argentina, no sé si aplica mucho la metáfora ahí, que es una ciudad condenada al éxito. Barranquilla es una ciudad condenada al éxito porque tiene una cosa que uno podría sencillamente resumir en que tiene lógica global. La economía global es un sistema tremendamente complejo que tiene su propia lógica y que cuando uno tiene lógica global lo premia y uno prospera, y cuando uno no tiene lógica global lo marchita. Yo creo que Barranquilla tiene muchas de las características que la hacen de una profunda lógica global. Entonces quisiera que habláramos un poquito de eso, de Barranquilla, de su lógica global, porque no todo el éxito es una construcción institucional. Definitivamente hay unos accidentes en lo que es Barranquilla que lo hacen uno pensar, y quiero sencillamente contar que ese año que planteaba Guillermo, el año 36, 38, por allí, el Canal de Panamá se hizo en 1903, pero realmente lo que pasó fue que más o menos a la altura de esos años que planteaba Guillermo, Colombia se cerró en su modelo económico. Y cuando Colombia se cerró en su modelo económico, sus dos ciudades más vibrantes del momento declinaron, que eran Barranquilla y Medellín. Cuando ese modelo económico cambió y se abrió Colombia de nuevo, el primero que prosperó y resurgió fue Medellín y el siguiente, oh sorpresa, Barranquilla. Entonces definitivamente hay una lógica global, definitivamente hay una cosa que trasciende a Colombia y que tiene que ver con que estas son unas plataformas muy importantes a través de las cuales Colombia se conecta a la economía global. Entonces yo quisiera hablar un poquito de eso, que compartamos y hablamos de ese tema. Quien quiera empezar, María Claudia, diría yo que estamos en ese. Bueno, Nuevamente. yo arranco. Bueno, María Claudia, siempre. ¿Cómo? Siempre Sí, primero. María Claudia. No, Podemos variar la conversación, María puede Clara. comenzar. O Guillermo, o Alejandro, como. Bueno, no, yo, digamos, si quieren. Perdón. Yo creo que tenemos que, cuando hablamos de globalización y cuando hablamos de región, cuando hablamos de territorio, que son palabras que cada día salen más a flote y se mencionan más, es importante que entendamos qué quieren decir, a qué nos referimos. Y sí, es claro que hoy en día las ciudades compiten entre sí y que las regiones son muchas veces, desde una perspectiva de dinámica económica, mucho más importantes que los países. Pero es importante, para el caso de Barranquilla, entender qué significa el sentido de globalidad para esta ciudad. ¿A quién me enfrento? Y cuando se abren las puertas y se mira al horizonte, ¿qué veo? Veo el hemisferio, veo el Caribe insular, y yo creo que ese valor estratégico de la ubicación geográfica de Barranquilla tiene, uno, su relación frente a ese Caribe insular, que es esencial. Segundo, y muy importante, y yo esto quiero hacer como mucho énfasis, es la relación de Barranquilla frente a esta gran ciudad-región que se convierte Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Es increíblemente privilegiado tener esa línea recta de 200 kilómetros, solo 200 kilómetros en línea recta entre Santa Marta y Cartagena, convierten a ese pequeño punto en el mapa, porque 200 kilómetros es un punto en el mapa, en
quizá el mayor valor estratégico regional de Colombia, por todo lo que significa, no solo por la ubicación geográfica, por la oferta cultural, por la oferta extraordinaria paisajística como puede ser el Tayrona, por todo lo que está pasando en Barranquilla, y en ese sentido el concepto de región inevitablemente y que brota, digamos que lo abraza a uno, es cómo entendemos la relación con Cartagena y con Santa Marta de cara al resto de Colombia y de cara al mundo. ¿Cómo vamos nosotros, o los barranquilleros o el Pro Barranquilla, a abordar esa gran situación privilegiada que se tiene? ¿Qué se va a hacer y qué no se va a hacer de cara a ese concepto de región o de gran ciudad-región? Parece que ahí el concepto de región tiene directamente que ver con eso. ¿Y qué se va a hacer en empresa? ¿Qué se va a hacer en conectividad? ¿Qué se va a hacer en turismo? Y hay cosas que son individuales y que pertenecen a la ciudad, y hay cosas que también inevitablemente tienen que pensarse de manera colectiva. Y yo creo que ahí Barranquilla tiene un liderazgo, tiene que tener un liderazgo frente a ese desafío. Por muchas razones que no vienen al caso, pero Barranquilla y la clase dirigente, los empresarios y los gobernantes de acá tienen que tener un liderazgo para jalonar y estimular y promover ese sentido. Y finalmente, un sentido de región con el resto del Caribe. Porque así como están pasando tantas cosas en Barranquilla, y como digo, las que vienen, si se piensa bien el futuro, las que vienen realmente nos van a sentir muy orgullosos de ser barranquilleros y seguramente de ser colombianos, es la responsabilidad frente al resto del Caribe colombiano. Porque lo que no puede también pasar es que esta milla de oro se vuelva una cosa extraordinaria con una conectividad, con este tren o de cercanías que puede haber entre las tres ciudades, y vienen aquí todo tipo de turistas maravillosos de todo el mundo, y el resto del Caribe, cuando sabemos lo que ha pasado y los problemas que se han incubado en el resto del Caribe continental, las desigualdades, la pobreza, y que eso termina inevitablemente golpeando por desplazamiento, porque esos polos de desarrollo terminan atrayendo el progreso, pero también los problemas, también entender cómo se relaciona con el resto, digamos, de los departamentos y con el resto del Caribe. Así que yo creo que ese valor o ese entendimiento de la región me parece que tiene que pasar por esos tres niveles y entender muy bien cómo Barranquilla se enfrenta en concreto a esos tres niveles o a esos tres conceptos de región. ¿Tú? Sigo. Yo quisiera, más que en el tema de qué tiene Barranquilla y dentro del contexto de Barranquilla, cómo se ubica, ponerme en la posición de la parte económica, inversionista, de qué se ve a través de Barranquilla. Yo creo que es un punto muy importante cuando uno está viendo no solamente la región, y Barranquilla de hecho no está solamente en Colombia, está dentro de la región Caribe y compite mucho con la región Caribe cuando uno la pone en perspectiva de variables económicas, donde tiene mucho para ofrecer y muchas acciones que han puesto a Barranquilla por encima de otras regiones. Barranquilla no compite solamente con Bogotá, no compite solamente con Medellín, no compite con Cali, compite también con Costa Rica, compite también con Panamá, compite también con República Dominicana, compite con el Caribe en general, y ahí es donde están los valores agregados que está dando Barranquilla y el contexto en el que tenemos nosotros que seguir trabajando. ¿Y por qué digo nosotros? Porque independientemente, soy también costeña, Samaria, y como dice Alejandro, hay que pensar un poco en la región. Una de las cosas, y voy a comenzar por el final, es que tiene cerca Santa Marta. No puedo dejarlo de decir. Tiene complementación dentro de la región con variables turísticas, que es la parte de calidad que le entrega la ciudad
a cada una de las personas que viene y lo que entra a competir. Y ya volviendo al primer punto, lo primero que tiene Barranquilla y lo que buscan a nivel internacional los empresarios es mercado. Un empresario o una compañía o una persona, para buscar fortalecer, llegar a una ciudad y contribuir a la ciudad, lo primero que va a buscar es el mercado natural para poder crecer. Y Barranquilla cuenta con ese mercado natural. Una población importante, clase media creciente. Hoy en día el 60% del empleo de la región Caribe se desarrolla en Barranquilla y en el Atlántico. Tiene una tasa de desempleo menor que la nacional, el 8% versus el 9.1% de Colombia, y eso le da una fuerza a Barranquilla para poder competir. El segundo punto es el tema de recurso humano, que hablábamos al inicio. Barranquilla ha logrado jalonar no solamente un desarrollo de recurso humano de la ciudad, de la región, sino también atraer un recurso humano importante a la ciudad para ese desarrollo. El tercero son políticas claras, que hablaba Pedro al inicio. Una variable muy importante para el desarrollo del crecimiento de la ciudad a través de la inversión o a través del jalonamiento económico es la confianza de que efectivamente las políticas establecidas van a continuar y le van a permitir a quien se ubique o trabaje dentro de la ciudad que eso se va a prolongar y le va a permitir tener confianza y seguridad de su inversión. No hay nada más importante que lo que ha hecho Barranquilla en los últimos años y es la continuidad que se le ha dado políticamente, pero también la política trasladada a la parte económica. La cuarta, la posición geográfica, definitivamente, como decía Alejandro, es muy importante. No solamente es el mercado que tiene nacional cautivo en una ciudad con un número importante de habitantes, sino es hasta dónde puedo llegar desde ese punto donde me estoy encontrando. Barranquilla hoy está en una posición geográfica bastante estratégica, no solamente para el norte, sino también para el sur, y ha permitido que se vea también las posibilidades de lograr llegar a través de Barranquilla a mercados tan importantes como es Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, América, pero al mismo tiempo Europa y otros mercados. El clima de negocio no es sencillamente tener las variables anteriores, sino es también contar con un clima de negocio propicio para el desarrollo de otros negocios. Barranquilla tiene algo que viene desarrollando y es la cultura empresarial de trabajo conjunto, y eso ha logrado que parte de los negocios se puedan desarrollar en encadenamientos. Tengo 5 segundos. 5 minutos. ¿Segundos? No, 5 segundos yo y 5 minutos todos. Ah, bueno. Voy a terminar. Rápidamente, ese clima de negocio le va a permitir a cualquier empresario, pues obviamente, lograr ese encadenamiento que mencionaba y poder jalonar diversidad de sectores, diversidad de acciones y permitirle a cualquier inversionista que logre. Entonces, cuando a uno le pregunta qué tiene Barranquilla, pues podemos decirlo que tiene todo para seguir creciendo. Es una ciudad que hoy en día, puesta en comparación, no solamente dentro de Colombia, que eso es muy importante, sino a nivel internacional, cuenta con todas las variables para poder generar un cambio y, como bien decía y siempre ha dicho la alcaldesa, está en continua transformación y eso no se puede dejar de continuar haciendo, seguir transformándola y seguir creciéndola porque cuenta con todos los requerimientos para lograrlo. Yo voy a decir tres cosas que creo que tiene Barranquilla y 3 que le faltarían. Las 3 que tienen es que creo que es la ciudad con mayor vocación global. Tiene una gente con muchísimo talento. Tiene gente con un sentido creativo muy, muy grande. La literatura que se hizo aquí, los desarrollos que se han hecho aquí. Y yo no he visto un empresario de la música más potente, con más globalidad que Shakira. La oyen en Indonesia, en donde... Y ella se reconoce no como colombiana, es que yo soy de Barranquilla. Y la canción de éxito del Mundial, que no era oficial y que tuvieron que oficializarla, fue la de Shakira. Segundo elemento es que si hay una ciudad que tiene una vocación de identidad, es la Barranquilla. El sentirse quillero tiene más identidad que muchas otras ciudades del país. Hay una vocación, hay una identidad ahí
y un reconocimiento propio que no tienen las demás ciudades, y me parece que es un activo muy grande. El tercer elemento es el de la referente geográfico, que ya lo dieron. ¿Qué me parece que es necesario plantearse un poquito como desafío ahorita? Es necesario pensarse también a futuro, la prospectiva, la necesidad de pensar a futuro, que es un elemento que uno echa de menos en estas reflexiones. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? La segunda discusión, bueno, que es cómo nos vamos a hacer sostenibles. Y tercero, cómo vamos a hacer para que la gente buena que esté afuera vuelva y los que no están afuera se vengan a estudiar acá. Necesitamos volver a Barranquilla, una ciudad atractiva, para que vengan los talentos, no a invertir, a vivir, que es la manera más efectiva en la que se puede hacer la inversión. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Guillermo. Sí, estaba reflexionando un poco y me acordé de unas palabras que mencioné cuando estábamos allá en el salón atrás, cuando hablábamos del Caribe colombiano y de Barranquilla liderando ese Caribe. Y de pronto nos planteamos qué es lo que hacía de pronto un poco distinto a Barranquilla. Y yo lancé una frase loca, pero que parece que tiene algún sentido. Yo dije, si Barranquilla no tuviera a Cartagena y Santa Marta al lado, Barranquilla estaría en el Pacífico, sería una Buenaventura, sin quitarle sin ser despectivo con Buenaventura, con todo el respeto. Pero qué suerte tiene Barranquilla de tener estas dos ciudades al lado que la retan, que la hacen, que tiene que despertarse todo el tiempo. Entonces yo creo que ese es un punto muy valioso. Barranquilla está en medio de las 3 ciudades más grandes del Caribe colombiano, pero es tal vez la ciudad más grande del Caribe, después de, no sé si La Habana será más grande que nosotros. En general es la ciudad más grande de todo el Caribe, incluyendo de pronto Maracaibo, creo que es más o menos del mismo tamaño, algo así. Entonces, primero tiene un mercado, segundo tiene complemento hacia Cartagena y hacia Santa Marta. Tenemos que trabajar más ese complemento. Creo que las ciudades no compiten, las 3 ciudades del Caribe colombiano, se complementan y nosotros que estamos en el medio lo hemos podido disfrutar. Cuando queremos un día de buena diversión, ya sea de ir a Cartagena, pues la tenemos en 1 hora, y si queremos ir a un parque nacional, pues tenemos 2 hacia Santa Marta. Entonces, ese es un privilegio, eso es lo que nos ayuda a dar calidad de vida. Y ahora que la situación de seguridad ha mejorado sustancialmente, empezamos otra vez a descubrir Salamanca y todos los alrededores y a navegar por el río. Entonces, ahí hay una cosa que tenemos que explotar más. La otra cosa es que esta ciudad fue la única ciudad en Colombia que tuvo una inmigración importante. Eso nos marcó porque toda esa inmigración europea de principios del siglo pasado nos trajo una calidad de gente que nos ayudaron en emprender obras que nunca nos hubiéramos imaginado de otra forma. Y fue en ese momento en una ciudad muy liberal en el término literario de la palabra. Es una ciudad que no se puso barreras, porque no las tuvo nunca pasó por la colonia. Entonces esta ciudad es producto más de la república y de otros principios y de otros valores que vimos nosotros crecer en esos años apenas terminaba la independencia. Entonces no tuvimos esos complejos de la formación de las otras ciudades del país basados en algunos principios muy rígidos que le quedaron a la mayoría de las ciudades de Colombia que fueron fundadas. Entonces, al ser una ciudad, como nos hemos llamado, de libres, eso nos dio una mentalidad un poco distinta, a pesar de que estábamos apenas a 100 kilómetros de Cartagena o a 100 kilómetros de Santa Marta. Entonces, hay una cosa genética que nos ayuda mucho. Sin embargo, tenemos muchos problemas y yo no quisiera cerrar este debate aquí
sin que habláramos también de esas situaciones difíciles, que así como tenemos cosas buenas que nos dan ventajas competitivas, hablemos de las cosas que no están tan bien, pero que también nos dan retos, y esos retos nos dan unas ventajas, porque tenemos que solucionarlos. Por ejemplo, tenemos aquí al lado a Soledad. Soledad es una ciudad que necesita mucha ayuda. 750,000 habitantes que se han ido rezagando. El sistema educativo, a pesar de que tienen una de las mejores universidades tecnológicas, o el Centro Colombo Alemán, o una serie de instituciones, no se ha irradiado a toda la ciudad. El mayor estrato social de pronto en Soledad no pasa del 3, milagrosamente puede decirse que hay algún estrato 4. La parte de gobierno, la parte de salud, la parte de seguridad. Entonces tenemos que ayudar a Soledad como departamento y como ciudad de Barranquilla, porque ahí tenemos un mercado. Si nosotros ayudamos a solucionar problemas de ese mercado va a crecer muy rápido. Imagínense 750,000 habitantes que empiecen a entrar al comercio, al consumo. Esa ciudad es más grande que Pereira, que Armenia, que Palmira, que tantas capitales de pronto del mismo tamaño de Cúcuta, casi del mismo tamaño de Bucaramanga. Entonces, tenemos un mercado, que es una tremenda oportunidad que tenemos allí, y es algo para el futuro que tenemos que trabajar entre todos. Y junto con eso tenemos toda la oportunidad, pues, de bajar los indicadores de la ciudad en aquellos que son, por ejemplo, de pobreza. Esa es otra gran oportunidad que tenemos aquí en la ciudad. Tenemos que mejorar nuestra movilidad. Hay muchos proyectos en este momento muy importantes para desarrollar en términos de comunicaciones, vías, pero toca acelerar el paso, porque si no lo hacemos es difícil progresar y mejorar calidad de vida si tenemos esas diferencias sociales tan grandes. Entonces creo que esa es otra cosa que podemos verlo como una oportunidad, pero tenemos que tenerlo muy presente, porque si no solucionamos eso tampoco vamos a tener el nivel de atractivo para que vengan muchas más empresas o personas a vivir, como dice Pedro, que vengan a buscar a Barranquilla como el sitio de vivir. Quien venga a vivir aquí va a montar algún negocio, o va a trabajar en algún negocio, o va a estar en algún arte, o en algún tipo de actividad que va a ser para beneficio de la ciudad. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo, pero tenemos que trabajar también en esos indicadores que no son tan buenos. Yo diría que hasta ahí. Muy bien. A mí me pasaron un anunciador de tiempo, ahora creo que ya nos comimos el tiempo. Yo quería ofrecerle a alguien, a una sola persona, que haga una pregunta, la que quiera, a quien quiera, en este panel. Si alguien tiene algo ahí en cocción. Yo no soy capaz de ver a nadie con estos reflectores, pero Allá hay una persona que parece un ¿quién le pasamos? ¿Quién nos ayuda? Allá hay verbo. ¿Allá hay micrófono? Sí, allá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es para Pedro y Guillermo. Estaban hablando hace un momento de que querían personas que se vinieran a vivir aquí, extranjeras, que quizás hagan en su momento, monten un negocio o hagan actividades aquí. Yo vengo de estudiante de México y estoy viendo aquí, en lo que llevo aquí de Barranquilla, y ahorita que ustedes hacían mención de que hay progreso, que hay una cosa, algo llamativo para un extranjero como yo. Por ejemplo, Cartagena, el Parque Nacional, sí es muy llamativo. Yo vendría a conocer y todo, pero sinceramente en lo personal, para quedarme a vivir aquí o para montar un negocio o yo ser parte de Barranquilla, tendría que tocar algunos temas como la inseguridad que hay aquí. Me ha tocado muchas veces en
en lo que me llevo viviendo aquí, he visto mucha inseguridad, no hay parques públicos. Yo vivo aquí en menos de 5 kilómetros y demoré aquí para llegar más de 25 minutos. Trancones muy fuertes. No hay ciclovías, andenes. El transporte público es muy tardado, ahora mi pregunta. Usted habla de todo el progreso en la ciudad, pero ¿qué me puede decir usted del progreso por parte del sur, de donde se ve más esto? Quizás en el norte sí se ve un poco más de progreso, pero yo veo que en el sur no hay tanto progreso como en el norte. ¿Qué me podría decir usted de eso? Pues mire, me muero antes quisiera saber por qué se vino para acá y no se fue para otro lado. ¿Por qué Barranquilla? Es que es importante eso. Sí. Mi universidad me dio una oportunidad, me dio unas becas y me pagó lo que es venir para acá. Y como le hacía mención al principio, es muy llamativo para un extranjero lo que es Cartagena, Parque Nacional, Tayrona, Santa Marta, es muy llamativo para un extranjero, ¿cierto? Por esos motivos estoy aquí. Mire, si uno busca cuáles son los indicadores más relevantes, más importantes en una ciudad, uno encuentra que hay dos tipos de indicadores. El primero es de dónde viene la inversión. ¿Sí? Nos decían esta mañana que el 64-65% de la inversión que está produciendo en Barranquilla es inversión foránea. Y el otro indicador interesantísimo es cuál es la cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a una ciudad a estudiar. Porque eso revela que hay una universidad de calidad, que la gente está dispuesta a ir a buscar un futuro o a prepararse para su futuro, para volver a su país o buscando una posibilidad de desarrollo profesional. El gran objetivo de una ciudad como Barranquilla debería ser que eso se vuelva una gran ciudad donde lleguen muchos estudiantes. Por supuesto, aquí hay unos problemas de seguridad y hay unos problemas también de desarrollo dual, donde hay todavía unas diferencias en el ingreso y en la gestión muy fuertes, como en muchas ciudades. Pero el desafío está ahí precisamente, en que este tipo de tareas, el tipo de beneficios que se generen, genere una redistribución del ingreso y de los beneficios a la ciudad. Si la ciudad crece, todos progresan. Si la ciudad se hunde, todos se hunden. Los más ricos perderán su condición, los más pobres agravarán su condición. Pero si la ciudad se mejora, si la ciudad crece, esa es una posibilidad que todos los sectores, en la cual todos los sectores ganan. Esta mañana decían una cosa muy importante. Las ciudades ricas no son las ciudades donde los ricos puedan montar en carro. Las ciudades ricas son donde los ricos montan en bus. Y eso es importante, que confían en su transporte público. Que hay ese desafío, sí, que se necesita el tema de la seguridad, tenemos ese problema. Y vamos a tener un problema mucho más fuerte en los próximos 5 o 10 años después de la firma de los acuerdos de La Habana. Vamos a tener una serie de problemas y de dificultades grandes. Barranquilla tiene las posibilidades hoy de estar en una mejor condición que hace 5 o 10 años. El tema de los arroyos, los problemas que se han ido resolviendo pueden dar posibilidades a la gente. Ese sur va a tener más beneficios seguramente, va a haber una condición mejor en la seguridad. Ahí es que confiar y hay que contribuir en eso. Y hay que buscar que mucha más gente como usted esté aquí, que crea y que después que se van de aquí se sienta más barranquillero que todos los barranquilleros. Eso es lo que uno debería buscar. Guillermo. Bueno, sí, como colocaste mi nombre, yo creo que este panel no ha desconocido lo que plantea, ¿no? Tal vez la palabra seguridad no la habíamos mencionado, pero lo de las diferencias sociales sí, y definitivamente yo me atrevería a decir que los últimos 2 gobiernos de la ciudad donde han puesto la inversión ha sido en el sur. De pronto no se ve todavía por la cantidad de necesidades que hay que resolver, pero veo, por ejemplo, en el sistema educativo
nivel de primaria, bachillerato. Se viene haciendo un esfuerzo que en algunos casos ya empieza a ser considerado como un modelo a nivel nacional, de pronto con muchísimas deficiencias todavía. Igual en la parte de salud, donde se empieza a hablar del sistema de salud de Barranquilla, en el que hay un cubrimiento verdaderamente importante. Entonces yo diría que sí, tienes toda la razón, y qué bueno que una persona que viene de fuera puede identificar esas cosas y nos las puede contar, porque eso es lo que yo estaba planteando ahorita precisamente. No podemos dejar pasar por alto esas diferencias sociales que tenemos, no solamente con Soledad, por ejemplo, que es la ciudad más próxima, sino con la misma Barranquilla, ¿no? Y el sur es un área que necesita mucha inversión. Yo no creo que ningún gobernante de la ciudad actual, de los últimos años, o que quiera venir por delante, podrá pasar por alto eso. Tendrá que concentrarse primordialmente en esas zonas más deprimidas. Es la única forma de irradiar más igualdad, más riqueza, es concentrándose en esa zona. Y lo hemos visto, por ejemplo, el problema de arroyos de la ciudad apenas se empieza a resolver en la parte norte, pero en la parte sur se viene trabajando hace más de 20 años, donde se han prácticamente canalizado los grandes arroyos, pero los arroyos que salen en la televisión no quedan necesariamente en el sur, casi todos quedan al norte, se dejaron de último. De pronto fue un descuido, pero de pronto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero muchas gracias por ese comentario, porque definitivamente nos ayuda a estar seguros de que estamos en el camino cierto. Yo, antes de cerrar el panel y cederle la palabra a María Claudia, que va a contar un mensaje que manda la ministra de Comercio Exterior, agradezco al amigo mexicano la espontaneidad de su pregunta, y creo que dan el clavo de todo lo que aquí se ha dicho. Cuando nosotros hemos visto la posición relativa de la ciudad en sus múltiples formas de capital humano, capital empresarial, capital natural en parques, geografía, definitivamente uno de sus puntos débiles es lo que uno llama la plataforma de bienes y servicios públicos de acceso al ciudadano. Esa es la gran lección. Barranquilla ha mejorado mucho, pero está muy lejos, tiene muy pocos parques, está trabajando muchísimo en eso. Vamos a tener un malecón hermoso, pero digamos, esta ciudad, donde puede ser dramática en los próximos años, el gran desafío, cuando Alejandro Santos habla de continuar la revolución, es en esa dirección. Le comparto mi tema. Yo vivo en Bogotá y yo uso Transmilenio en Bogotá. Y esa es una herencia de una historia, digamos, de éxito en Bogotá. Y hay gente que vive aterrada de que yo monte en Transmilenio en Bogotá, y yo me encuentro muchos colegas ahí en la séptima, y creo que eso que decía Pedro es cierto. Es decir, una ciudad con orgullo ciudadano y con cohesión social, la gente tiene que encontrarse. Si en la ciudad la gente no se encuentra, esa ciudad todavía dista mucho de poder realmente tener éxito global. Entonces, para que nosotros podamos atraer talento como usted en los próximos años, tenemos que elevar muchísimo nuestro tema, y para ello necesitamos muchísima continuidad estratégica. Yo creo que allí para la historia hemos podido quedarnos charlando toda la tarde. Le agradezco a mis panelistas y le cedo a María Claudia la palabra. Muchas gracias. Me ha solicitado la señora ministra de Comercio y Turismo, la señora Cecilia Álvarez, que les lea un saludo muy especial, teniendo en cuenta que fue llamada a un consejo de ministros y no pudo participar. Como hija adoptiva de Barranquilla y como ministra de Comercio, Industria y Turismo, para mí es un honor trabajar con AINCO para que esta ciudad cada vez se afiance como uno de los principales polos de desarrollo industrial de Colombia y el primero de nuestro mágico Caribe. No lo digo yo, lo evidencian las cifras de organismos nacionales e internacionales que muestran cómo esta ciudad da pasos importantes para escalar posiciones en competitividad, tema que también es de nuestro resorte y en el que trabajamos a diario para facilitarle la vida a nuestras empresas. Pero para vislumbrar cuáles son los retos y desafíos que enfrenta Barranquilla y el Atlántico para avanzar en competitividad, es importante ubicar cómo se encuentra la ciudad en algunos de sus indicadores. Durante la última década, el departamento ha logrado una participación promedio
en el PIB nacional del 4% y creciendo en promedio también un 4%. Además, durante el 2013 superó el crecimiento de la producción de la región y del país. También, con el 5% de la población, el Atlántico es el sexto departamento más importante de Colombia en términos de producción. Lo preceden Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. Asimismo, en los últimos 13 años, el PIB per cápita del Atlántico se ha incrementado 2.5 veces, creciendo a tasas de 7% anual. ¿Qué estamos haciendo? Aprovecho este gran escenario de Expo Barranquilla para contarles lo que estamos haciendo a través de nuestros instrumentos de desarrollo empresarial y con los cuales buscamos que esta próspera región cuente con mayores beneficios. Por ejemplo, trabajamos en la consolidación de la ventanilla única empresarial, que es un gran esfuerzo tecnológico del Gobierno Nacional, el cual integra a diferentes entidades públicas y privadas. A través de esta herramienta se busca facilitar la creación de empresas, la inversión extranjera y en general el desarrollo de la actividad industrial y empresarial en Colombia. Para el diseño e implementación de la ventanilla única empresarial se conformará una alianza con el Ministerio de Trabajo y el Banco Mundial, a través del cual uniremos esfuerzos para desarrollar una plataforma virtual que centralice los trámites empresariales, principalmente los relacionados con la creación de empresas. Con el ánimo de que Barranquilla y el Atlántico saquen el mayor provecho de esta oferta institucional, es importante recordar las oportunidades que hemos identificado para potenciar también el comercio exterior y el turismo. En comercio exterior, en total, se ha identificado 91 mercados que ofrecen oportunidades a los productos del Atlántico. Nuestro país tiene acuerdos comerciales con 49 de estos mercados. En el ámbito de la agroindustria hay oportunidades en casas, alimentos para animales, carne bovino, filete de pescado, frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, lácteos, preparaciones alimenticias diversas, productos de panadería y molinería, productos procesados de mar. Para el caso del Atlántico, entre los principales destinos de los productos agroindustriales se destaca Estados Unidos, Venezuela, Bélgica, Alemania, España, Italia, Perú, Ecuador, Panamá y Antillas Holandesas. En manufacturas, las oportunidades están en productos como abonos, artículos del hogar, artículos industriales, artículos promocionales, autoparte, cosméticos y productos de aseo, dotación hospitalaria, envases y empaques, extractos, pigmentos y pinturas, entre otros, los cuales llegan a mercados como el de Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Ecuador, China, Perú, Panamá, México, Costa Rica y Chile. No podíamos dejar de mencionar las grandes oportunidades que hay en el turismo. Las 20 frecuencias directas internacionales desde Curazao, Panamá y Estados Unidos hacen Barranquilla, además de las 239 frecuencias aéreas semanales directas nacionales que conectan a Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Montería, San Andrés y Valledupar, facilitan la llegada de turistas nacionales e internacionales al departamento. Para junio de este año inauguraremos la ruta Miami-Barranquilla, operada por American Airlines, lo que dinamiza la llegada de turistas de Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia Colombia, al departamento del Atlántico. De igual modo, es importante recordar que el año pasado se dio la apertura de 4 nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad de Barranquilla, incrementando la oferta hotelera en 580 habitaciones. En términos generales, Barranquilla tiene el gran reto de ser la plataforma para que el resto de la costa caribe colombiana se engrane con la inserción internacional. Es por esto que hago un llamado a los empresarios a hacer uso de las herramientas que ha puesto al servicio el gobierno y particularmente nuestro ministerio y todas las entidades del sector para ayudar a nuestras empresas, grandes y pequeñas, a que se internacionalicen y encuentren mejores oportunidades de mercado para sus productos. También los invito a usar la fuerza de venta que tiene ProColombia, la cual es gratuita y le permite a los exportadores hacer contactos de negocios y participar en macroruedas internacionales. Para ustedes y nosotros, fue importante el gran paso que dio Bancoldex al dejar de ser un banco de crédito y financiamiento para convertirse en una verdadera agencia de desarrollo que les sirva a los empresarios y exportadores. Empresarios del Atlántico y Barranquilla, atrévanse a competir, estamos para apoyarlos del país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente.
Frío. a nuestro panel conformado por el equipo del Consejo Asesor Externo de ProBarranquilla. Ellos, como escuchábamos, compartieron con nosotros de una manera muy interesante los retos que enfrentamos como ciudad y como territorio, pero también resaltaron las fortalezas que poseemos. Y me quedaría con la frase que mencionó alguno de ellos sobre lo mejor para Barranquilla está por venir. A continuación, antes de iniciar con el siguiente segmento, los invito a observar el siguiente video por parte de nuestros patrocinadores. En estos momentos los invitamos a tomar un receso de solamente 5 minutos, el cual nos permitirá adaptar el escenario para nuestra próxima intervención, en donde hablaremos sobre el territorio social y educado. Muchísimas gracias.